Todo el trabajo que hemos hecho previamente definiendo los valores absolutos y trabajando con desigualdades nos lleva y nos permite llegar a este punto en el que podemos definir distancias en los números reales. Estas distancias nos ayudan a medir y van a ser el eje fundamental de lo que vamos a llamar espacios métricos en general, aunque nosotros nos vamos a centrar nada más que en los reales, pero nos va a permitir dar nociones de límites y de convergencia. Vamos allá. La noción de distancia se usa en matemáticas para poder medir, fundamentalmente, y se puede establecer que es una distancia no solamente en los números reales, sino en cualquier conjunto X de la siguiente manera. Definición de distancia o métrica. Sea X un conjunto cualquiera, una distancia o una métrica en X es una función d que va del producto cartesiano de X por X, es decir, coge un par de elementos de X y lo lleva a los números reales. Nos devuelve un número real, que será su distancia, que cumple las siguientes propiedades. Primero, es no negativa, que la distancia entre X e Y es mayor o igual que 0 para todo X, Y en X. La segunda es la separación. La distancia entre un X y un Y es 0 si y solo si X es igual a Y. Es decir, que puntos diferentes están separados de alguna manera. La tercera es la simetría, que la distancia de X a Y es lo mismo que la distancia de Y a X. Tiene sentido. Y el último es precisamente la desigualdad triangular de la que hablábamos en el vídeo anterior, que os dejo el enlace abajo por si queréis echarle un vistazo, que va a ser importante para lo que vamos a hacer después. Para distancias, la desigualdad triangular me dice que la distancia entre X e Y tiene que ser menor o igual que la distancia entre X y un Z cualquiera más la distancia entre ese Z e Y. Visualmente, ¿esto qué significa? Pues que si tenemos X e Y aquí, la distancia entre X e Y sería esta, y si tenemos un Z por ahí, la distancia de X a Z y la distancia de Z a Y serían estas dos distancias. Pues tiene que ser el recorrido de X a Y más largo si pasamos por Z que si vamos directamente. Esta es la idea de la desigualdad triangular en las distancias. Al par X, el conjunto, y D, la distancia, se le llama espacio métrico y es un espacio donde podemos medir. Vamos a definir nuestra primera distancia en R, que no va a ser la única. En R definimos la distancia usual o euclídea de la siguiente manera. La distancia entre X e Y es el valor absoluto de X menos Y. Para X y Y, dos números reales. Así definido, los reales con la distancia euclídea es un espacio métrico. Vamos a comprobarlo. Hay que comprobar que se dan las 4 propiedades de distancia. Primero, la distancia de X a Y, que es el valor absoluto de X menos Y, es mayor o igual que 0, seguro, por la definición de valor absoluto. Segundo, la distancia de X a Y es 0. Esto es si solo si el valor absoluto de X menos Y es 0. Pero esto, por las propiedades también del valor absoluto, se da si y solo si lo de dentro del valor absoluto es 0, y esto es que X sea igual a Y. ¿Vale? Vamos a por la tercera. La distancia de X a Y es el valor absoluto de X menos Y. Pero si cambiamos el signo de lo de dentro, o sea, si multiplicamos por menos 1, el valor absoluto no lo distingue. Entonces esto es lo mismo que el valor absoluto de Y menos X, que es precisamente la distancia de Y a X. Ya está, se da la simetría. Y por último, la desigualdad triangular. La distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Y a Z, porque el valor absoluto de X menos Y es lo mismo que el valor absoluto de, sumando y restando Z, X menos Z más Z menos Y, y utilizando la desigualdad triangular para el valor absoluto que sabemos que se cumple, esto es menor o igual que el valor absoluto de X menos Z más el valor absoluto de Z menos Y. Justamente la distancia entre X e Y es esta, la distancia entre X y Z es esta, y la distancia entre Z e Y es esta. Se cumple. Por lo tanto, efectivamente, R, con esta distancia que hemos definido a partir del valor absoluto, es un espacio métrico. Pero hay otras distancias que podemos definir en los reales. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar por la que llamamos la distancia discreta. Para todo X y Y reales definimos la distancia discreta entre X e Y como 0 si X es igual a Y y 1 si X es distinto de Y. R con la distancia discreta también es un espacio métrico. De hecho, es un espacio métrico en el que todos los puntos están a la misma distancia. Toma ya, y estamos hablando de la recta real, ¿eh? Vamos a comprobar que la distancia discreta define efectivamente una distancia. Voy a no poner disc todo el rato, ¿vale? Me ahorro subíndice porque sabemos que estamos hablando en esta distancia. Primero, la distancia entre X e Y es mayor o igual que 0 por definición, porque o es 0 o es 1. Segundo, la distancia entre X e Y es 0 si y solo si X es igual a Y, también por definición. Tercero, la simetría. La distancia de X a Y es igual que la distancia de Y a X, porque si X es igual a Y, ambas son 0. Y si X es distinto de Y, ambas son 1. Así que se cumple. Vamos con la cuarta, con la desigualdad triangular. Vamos a comprobar que la distancia entre X e Y es menor o igual que la distancia de X a
a z más la distancia de z a y para cualquier z en R. Si los tres son iguales, todos son 0, así que se cumple. Si x es distinto de y, pero y es igual a z, la parte de la izquierda es 1, la distancia de x a z por ser distintos es 1 y la distancia de z a y es 0, se cumple la desigualdad. Si x es igual a y, pero son distintos de z, a la izquierda me quedaría que la distancia es 0 porque son iguales, menor o igual que a la derecha, como x es distinto de z, 1, y como y es distinto de z, 1 también. Y esta desigualdad también se da. Y por último, si los tres son distintos entre sí, me quedaría que todas las distancias son 1 y 1 es menor o igual que 1 más 1. Ya está. Esto demuestra que los números reales en los que suponemos que las distancias entre cada par de puntos es 1, salvo la distancia de un punto a sí mismo, que sería 0, define una métrica. Pensad que lo que está diciendo esta distancia es que la distancia que hay entre el 0,001 y el 0 es 1. Y entre el 0,0001 y 2 millones también es 1. ¿Cómo de útil es esta distancia? Bueno, esta métrica se usa, pues digamos, como ejemplo extremo o para construir contraejemplos, porque es un poquito forzadilla. Pero todavía hay más distancias que podemos definir en R. Para más contenido matemático, sígueme en YouTube, en Instagram o en TikTok, en las mates de Fer. Y si quieres cursos completos, gratuitos y online, o necesitas ayuda personalizada, métete en www.alef1formacion.com.